Recuerden que el propósito de esta clase es fomentar una cultura en la que hablar de Jesús y de su obra sea algo natural y cotidiano. Así que en parte por eso ustedes van a ser enviados a hablar los unos con los otros frecuentemente. Hablar entre nosotros va a ser como la manera fácil de uno ir perdiendo la presión para hablar con otro acerca de Jesús. Así que este es el escenario más seguro que usted tiene. ¿De acuerdo? Así que vamos a practicar en un escenario seguro para cuando usted vaya al mundo hostil ya esté acostumbrado. ¿Ok? ¿Qué es el evangelismo? Es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Eso lo mencionamos la semana pasada. Pero todavía no vamos a evangelismo. Hoy el objetivo de esta clase es enfocarnos en qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Pero antes de pasar a eso, déjenme mostrarles algo de los resultados de la semana pasada. Ustedes se acuerdan, algunos de ustedes, que cuando llegaron tenían que hacer una encuesta para saber más o menos cómo es esta audiencia. Según esa encuesta, solamente respondieron 58 personas. Para el momento solamente habían 58 personas, pero yo creo que puede representar bien este grupo. Dice que el 74% aquí tienen más de 10 años de creyente. Más del 74% más de 10 años de creyente. O sea que usted tiene más de 10 años oyendo el evangelio. ¿Cuál fue el medio que Dios usó, que más influyó para que ustedes vinieran a ser creyentes? Esto es interesante, mis hermanos. Fíjense cómo el 50% dice que fue a través de su familia. Ahí no aclara si fue a través de un familiar ya siendo adulto o si creció en una familia cristiana. Pero entre esa y la segunda, que es un amigo o un conocido, nos dice que el 77% de los que aquí conocieron del Señor, el medio que Dios más usó fue a una persona. No al pastor Sugel o al pastor Salvador. Con eso lo que me refiero es, no fue necesariamente desde un sermón. Y no me malentiendan, los sermones son vitales en una iglesia. Pero por la experiencia, usualmente cuando los sermones son compartidos entre hermanos y entre amigos, tienen más impacto que cuando simplemente se oye. Así que ese número nos habla de la importancia del evangelismo. Hay algunas personas que intentan hacer evangelismo enviando invitaciones. Ay, mira, hoy hay un sermón evangelístico en mi iglesia, ve. ¿Saben qué? Esa estadística nos dice que posiblemente sea más influyente para ese amigo o familiar suyo el que usted le hable consistentemente del evangelio a que venga a escuchar ese sermón evangelístico. ¿Qué espera obtener de esta clase? Herramientas prácticas para evangelizar. Lo cual a mí me llama la atención, porque si la mayoría tiene más de 10 años de convertido, ¿por qué no hemos obtenido todavía esas herramientas? Es algo aún como pastor que me pregunto, ¿cómo pudiéramos capacitar mejor a nuestros miembros? Porque no se supone que después de 10 años usted le falten herramientas para evangelizar. Ahora, fíjense que la segunda más frecuente era tengo temor a los hombres. Era quiero que me ayuden en mi convicción y en mi motivación. Finalmente, ¿cuáles son las razones mencionadas hoy? Eso fue en la clase, al final de la clase, por la que te retiene, te frena de evangelizar. Se ve muy pequeñito, pero la mayor cantidad, el 33%, confesó que era temor a los hombres. No se trata tanto de herramientas, dicen ellos, que nos falten, sino temor a los hombres. El siguiente sí tenía que ver con herramientas. No me siento competente para poder evangelizar. Y en la semana pasada hablábamos de que eso de no sentirme competente se puede ver de varias formas. Primero, no tengo claro el evangelio. No sé bien de qué se trata.
Segundo, sé de qué se trata, pero no sé explicarlo. Y tercero, sabría explicarlo, pero me siento amedrentado porque hay muchísimas otras preguntas que me pueden hacer y yo no tengo todas las respuestas. ¿Ok? Así que la clase de hoy se trata de intentar lidiar con el primer punto, tener claro el Evangelio. ¿Ok? El objetivo de hoy, la idea con la que ustedes se vayan hoy es clarificar qué es el Evangelio y cuáles son sus elementos esenciales. Ustedes van a decir, pero eso es tan básico. Pero tenemos que empezar con lo muy básico para luego construir la habilidad de comunicarlo. A ver si ustedes me ayudan a adivinar, si pueden suponer de qué estoy hablando. Piensen en esa adivinanza por un momento y luego comparta con el de su al lado, su mano derecha, ¿de qué usted cree que yo estoy hablando? Con el de su mano derecha, ¿qué usted cree que yo estoy hablando? Ok, con el de su mano izquierda. Usted dice, es el mismo. No importa, vaya a ver si encuentra otro. ¿De qué creen que estoy hablando? Hermanos del micrófono, ¿tienen un par de micrófonos por ahí? Uno solo. Ok, no te vamos a hacer esa maldad todavía. Ok, opciones. Levanten la mano. La gritan, no se apuren, yo lo voy a repetir para la grabación. Un caballo. Una silla. ¿Algo más? Un carro. 4 patas. Ese es nuevo. Ok. ¿Qué más? Uno más. Una mesa. Ok, fíjense. Puede ser una silla. Puede ser una cama. Puede ser una mesa. Yo pensé en un caballo. Ahora, ¿cuál fue por qué no dijimos lo mismo? Si yo hubiese querido, ya que yo estaba pensando en un caballo, si yo hubiese querido que ustedes todos llegaran a caballo, ¿qué hubiese sido mejor decir? Me faltó algo por decir. Tiene cola, ok, pero hubiese podido estar hablando de un camello también. Tiene cola. Relincha ya suena más a caballo, ¿verdad? Hay que ver que el otro sepa qué significa relinchar, pero me acerca a caballo. Entonces, fíjense algo. Cuando nosotros estamos hablando o expresándonos, en mucho de nuestra comunicación asumimos cosas y decimos detalles que a veces no apuntan hacia aquello de lo que estamos hablando. Es verdad que un caballo usualmente tiene 4 patas, usualmente, al menos que se la hayan cortado. Es verdad que se puede sentar sobre él. Pero esa no es la definición per se de un caballo. Eso no es lo que hace a un caballo caballo. Y se puede mover de lugar también, pero eso no hace a un caballo caballo. Entonces es mejor cuando nosotros entendemos qué hace que un caballo sea caballo y entonces así expresarlo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Porque si no, nosotros pudiéramos estar mencionando cosas que cuadran algo con el Evangelio, pero realmente no comunican el Evangelio. En ese sentido hay muchos énfasis evangelísticos. Y yo sé que le voy a hacer una maldad a algunos, créanme que no es maldad. Ahí tienen un QR. Y en ese QR hay una encuesta en la que aparecen definidos esos énfasis evangelísticos. ¿Ok? Hay énfasis evangelístico en uno enfatizar la salvación, otros hablan del reino de Dios. A veces ustedes escuchan hablar a las personas de evangelio como transformación personal, otros como una relación especial con Dios y otros hablan de un mensaje de bendición para tu vida. Entonces, vayan a esa encuesta, primero seleccionen
¿Cuál ustedes creen que debe ser el énfasis bíblico? ¿Cuál debería ser el énfasis nuestro al evangelizar? Y en segundo lugar aparece el mismo listado de opciones. Pero ahora le pregunta, ¿cuál es el que tú más escuchas en República Dominicana? Una cosa es lo que yo creo que debe ser el énfasis. Pero otra cosa es la que yo escucho más enfatizada alrededor mío, en mi país. ¿Ok? Entonces, tómense un minuto para eso, 2 minutos. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes no pueden tomar código QR. Estamos pensando en cómo ayudar con eso. Pero es la manera en la que yo puedo tener mayor participación de todos. ¿Ok? Así tengo a más gente pensando, no solamente a 2 o 3 que levanten la mano. Le queda 1 minuto para llenar esa encuesta. Lo vamos a ver al final, si Dios quiere. Ok. Puede ser que al final de la clase lo podamos ver o seguramente en la clase siguiente vamos a discutir un poco más de esto. Mientras tanto, ahora vamos a quedarnos con lo que nosotros como iglesia creemos que es el énfasis de las Escrituras. La definición del Evangelio, de una forma muy sencilla, es el mensaje de Dios mediante el cual somos salvos. ¿Ok? De eso se trata el Evangelio. Es un mensaje de Dios y a través de ese mensaje somos salvos. El énfasis es en salvación, no en transformación, no en relación, no en bendición. Si ustedes van a las Escrituras, solamente para mostrarles algunos pasajes, fíjense cómo en cierta forma hablan los escritores acerca de qué se trata el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Lucas 19:10, el mismo Señor Jesucristo dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Es una misión de rescate. Efesios 2, 8 al 10 dice, por gracia sois salvos. Ahora bien, en las Escrituras, como vamos a ver más adelante, se habla de relación, se habla de transformación, se habla de reino de Dios. Pero todas esas están conectadas a lo esencial, que se parte por la salvación. ¿Ok? Y ahora lo que yo quisiera ver con ustedes son 4 elementos esenciales que debe de haber en una predicación evangelística. ¿Ok? Esos son los 4 elementos que ustedes deben de tener presente cuando van a comunicar claramente el Evangelio. Dios, el hombre, Cristo y la respuesta del hombre a Cristo. Anótenla porque hay un examen sorpresa al final y le va a salir eso. Ok, ahora yo quisiera que nosotros fuéramos viendo, y lo van a hacer entre ustedes, recuérdense, el que piensa es el que aprende. Si solamente estoy yo pensando, ustedes no aprenden. Ok, entonces fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cada uno de esos elementos. Y dentro de cada uno de esos elementos vamos a ver cuáles son, digamos así, los elementos más esenciales que ustedes deben de tener claro. Cuando ustedes van a hablar de Dios en el evangelismo, ¿qué deben de tener presente? ¿Qué elementos deberían venir a la conversación de una forma u otra? Yo le propongo que son esos 3. ¿Ok? No es lo único, pero aquí estamos tratando de encontrar lo mínimo reducible. ¿Qué yo quisiera que ustedes hicieran ahora, hermanos? En grupos pueden ser de 5 o 7. Seleccionen, desígnense cada uno de los pasajes que aparecen en pantalla. ¿Ok? Y simplemente ustedes lo van a leer. Cuando le toque, traten de ir en el mismo orden, donde nosotros vemos que Dios es el creador y el dueño de todo esto. Lo leen y dicen, sí, aquí dice claro, creador. Siguiente, Salmo 24:1. ¿Qué dice? ¿Me lo presenta como creador o como dueño? ¿De acuerdo?
y van a hacer ese ejercicio entre ustedes. Así que comencemos. Entre 5 y 7 personas van a sus escrituras, a la escritura, se asignan ese pasaje y lo van leyendo. Ok, hermanos, si ustedes no pudieron terminar, no importa porque van a repasar en su casa como parte de la tarea. Yo quisiera que ahora, levantando la mano, alzando la mano, ustedes me puedan decir cuál de esos elementos que aparecen ahí acerca de Dios, cuál de esos elementos es típico escuchar en nuestro país, se asume acerca de Dios. Levanten la mano. ¿Cuál de ellos? Uno. Uno dice, ese es el que más se escucha. Con ese no va a haber problema. Que Dios es bueno. Que Dios es bueno. ¿Alguien más tiene otra opinión diferente? No es que tienen que decir otro nombre diferente, sino si tienen otra opinión en cuanto a con qué ustedes se encuentran en la calle. Que Dios es creador. Si ustedes me preguntan, yo creo que en nuestro país, en nuestra cultura, posiblemente esas sean las dos cosas más asumidas. Y más que creador, porque aún alguien pudiera pensar que sí Él estaba ahí, pero que las cosas se dieron por evolución, o sí Él está ahí, pero es como un ser espiritual que está ahí para ayudarte. Lo que sí tenemos claro todo es que es bueno. Ahora, una cosa interesante. En esos pasajes que yo les puse ahí, habla del tipo de bueno a lo que se refiere la gente usualmente. No. Los pasajes que yo mencioné ahí no hablan necesariamente de su bondad en cuanto a su benignidad, su misericordia a otros, sino de que Él es bueno. En Él no hay maldad. Nosotros usualmente hablamos de la bondad de Dios en función de nos está haciendo favores, nos está cuidando. Y saben que eso no es malo, porque eso está en las Escrituras. Lo que nosotros vamos a tener que cuidarnos en nuestra cultura de saber qué enfatiza mi cultura y qué no enfatiza mi cultura y ver cómo yo voy a hablar el Evangelio de una forma que mi cultura me entienda. ¿Ok? ¿Cuál de estos es el menos hablado? O sea, eso no se habla e incluso puede ser el más controvertido. ¿Cuál? Justo. ¿Ok? ¿Quiénes creen que es justo? Levanten las manos. Ese es justo. ¿Ok? Santo. Personalmente yo creo que tiene que ver con santo. Con lo que implica santo. Porque saben que todo el mundo espera que Dios sea justo. Uno dice, no, pero no es justo que eso pase. Y le tiene que pasar algo. Hay la noción de que Dios tiene que hacer justicia. El problema es cuál es el estándar de justicia. Ahí es donde cambian las cosas. Pero la gente no tiene problema en decir que Dios es justo, mientras castigue a los que ellos llaman malos, no a los que Dios le llama malos, que es el problema con la santidad de Dios. ¿Ok? Así que tengan eso presente. Siguiente elemento, el hombre. ¿Qué nos informa las Escrituras acerca del hombre? Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Solamente lo vamos a poder hacer en esta ocasión porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a repetirlo de nuevo. Vamos a hacer lo mismo. Es importante hablar de que el hombre es creado a imagen de Dios, es un pecador, un rebelde y está condenado. Hagan el mismo ejercicio, hermanos. Si pueden cambiar de personas, pues también eso le ayudaría a salir de su zona de confort. Recuérdense que vamos a hablar naturalmente de Jesús y de su obra, con cualquiera alrededor nuestro.
Ok, vamos a preguntar. En nuestra cultura dominicana, ¿cuál de esos elementos es asumido? Nuestra cultura no tiene ningún problema con él. Usted dice condenado, ¿ok? ¿Quién piensa diferente? Aneuris. Creado a la imagen de Dios. Puede ser que no con el término imagen de Dios, pero al menos creado. Dios nos hizo. Todos somos hijos de Dios porque Él nos hizo. ¿Ok? Esa es la forma de hablar acerca del hombre. ¿Por qué ustedes creen micrófono? Y vamos a empezar con este lado, para que no haya queja, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que a la hora de nosotros predicar el Evangelio es importante nosotros tener presente eso? Que Dios es creado, que el hombre es creado a imagen de Dios. ¿Por qué eso sería importante? Entonces cuando lo mandan no levantan la mano. Armando. Porque hay una dignidad inherente en el hombre que viene de Dios, ¿no? Incluso no depende de su percepción ni nada, sino de Dios. Eso es importante. Todo el tiempo que nosotros estemos hablando, tenemos que recordar que estamos hablando con alguien digno. Y eso no solamente es una teología, una doctrina. Eso hace que yo tenga cuidado incluso en cómo hablo con el que estoy evangelizando. Porque aún sea ateo, ¿saben qué? Es digno. ¿Qué cosas de esas nuestra cultura no acepta? Se le hace difícil aceptar. Pecador, condenado. ¿Quién cree que es pecador? Levanten la mano. En nuestra cultura se le hace difícil entender que el hombre es pecador. Levanten la mano los que creen que es pecador. ¿Ok? ¿Quiénes creen que es condenado? Aparentemente los condenados son más. Yo pienso que lo que se hace más difícil es entender que es la condena. Porque uno dice, bueno, pecador somos todos. Fíjense que aunque lo podemos admitir y poder decir nadie es perfecto, ese no es el mismo concepto que tiene Dios acerca de qué significa ser pecador. Así que cuando nosotros estemos evangelizando y nosotros digamos pecador, no asuma muy rápido que Él entendió qué significa eso. Porque en nuestra cultura pecador no es perfecto. Todos tenemos nuestra cosita. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. Así que tengan cuidado cuando ustedes estén evangelizando a alguien y él le diga, ¿tú crees que tú eres un pecador? Y ustedes digan, sí. Entonces le voy a presentar ahora a Cristo. Asegúrense de que están hablando de lo mismo. ¿Okay? Estos pasajes, luego ustedes, la tarea va a ser ustedes volver a repasar esto, escoger uno de estos pasajes y la semana que viene entonces vamos a hacer el ensayo de predicar. ¿Ok? Pero yo creo que cada vez va a venir menos personas a la clase, pero no importa. Y si usted cree que eso yo lo voy a hacer solamente al comienzo de la clase, no necesariamente. ¿De acuerdo? Para poder avanzar, simplemente yo lo voy a asumir, voy a asumir los pasajes bíblicos, solamente quiero ver estas verdades. De esas verdades, mírenla por un momento. Recuérdense que eso luego se sube a Church Center, o sea que ustedes lo van a poder descargar. De esas verdades acerca de Cristo, ¿cuál de ustedes creen que nuestra cultura acepta sin problema? Levanten la mano. La número 2, muerte sacrificial y resurrección. ¿Ok? Semana Santa. Estamos en Semana Santa. ¿Ok? Dentro de eso, de nuevo, usted puede creer, y el mundo occidental va a creer que Jesús murió. Con eso no tenemos problema. Históricamente, Jesús murió. Murió crucificado.
En estos días estaba viendo un video corto de la BBC que hablaba acerca de la crucifixión de Jesús y qué decían algunos científicos de qué debió estar sintiendo Jesús. Y fíjense que ellos no estaban negando a Jesús, estaban asumiendo a Jesús, estaban asumiendo la muerte de cruz. ¿Saben en qué partecita ellos le dieron su giro? Cuando estaban hablando de la muerte, dice, y luego de su muerte fue que él se convirtió en religión. Ya ahí lo dañaron. Pero ellos no tenían ningún problema con el personaje histórico, ni siquiera el que fue a la cruz. El problema es qué significa esa cruz, qué pasó en esa crucifixión. Y en ese sentido, la muerte sacrificial no necesariamente entendemos lo mismo. ¿Qué significaba su muerte? Su resurrección. Llamamos Domingo de Resurrección hoy. Pero, ¿de verdad resucitó? ¿O eso es como una idea espiritual acerca de Jesús? Un símbolo de lo que él representa. Así como Buda se iluminó o fue iluminado. ¿Cuál de estas acerca de Cristo es la más difícil de aceptar? O la que ustedes en nuestra cultura dicen, no, eso no. Hermana Arquidia. La mayoría acepta que Cristo no es Dios. ¿Ok? La mayoría no acepta que Cristo sea Dios, sino un buen hombre. Eso puede pasar. ¿Alguien tiene alguna otra opción en nuestra cultura? ¿Cuál sería como que no, eso no? ¿Quién piensa? Están haciendo así. Yo me imagino que eso es la 3. ¿Ok? La 3. Levanten la mano quienes piensan que la 3. Jesús es nuestro sustituto. De hecho, casi nadie habla así. Nadie, usted no está oyendo a nadie decir, porque Él es mi sustituto. Así que posiblemente esa sea la menos aceptada porque es la más ignorada. ¿Ok? Acerca de nuestra respuesta. Si es cierto que Dios es creador, es el dueño de todo, a quien yo le tengo que dar cuenta, Él es santo, bueno, amoroso, es justo, no pasará por inocente al culpable. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Él bajo la ley. Y fue un rebelde hacia esa ley, por lo tanto es un pecador. Por lo tanto, como está frente a un Dios justo, bueno, es condenado. Pero apareció Cristo, Dios hecho hombre, para morir la muerte que yo merecía, ser nuestro sustituto y al tercer día resucitar. Esa es, digamos así, la historia del Evangelio. Ese es el mensaje. Ahora, ¿cómo el hombre pecador y rebelde condenado responde a esto de modo que le funcione? Porque uno pudiera decir, bueno, ya que Cristo vino, murió sacrificialmente, fue el sustituto de todos, entonces ya no hay que hacer nada. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Cuando nosotros vamos al Evangelio, cuando nosotros vamos a las Escrituras, es súper fácil. Arrepentimiento y fe. Dentro de esas, ¿cuál es la que es muy fácil de aceptar? La fe. Si tú tienes fe en Él, pero arrepentimiento. ¿De qué? Y no solamente arrepentimiento, porque uno pudiera decir, bueno, arrepentimiento, sí, yo me siento mal. Y confundimos a veces el arrepentimiento con el remordimiento. Incluso con la culpa. Pero arrepentirse es apartarse de. Y ¿saben qué, mis hermanos? Yo creo que ese es el gran problema a la hora de nosotros evangelizar. Decir, no más con esto. Tengo que rendirme a esto, tengo que negarme a esto. La mayoría puede aceptar muy fácilmente la fe, cree en Él y será salvo. Pregunta, ¿dice la Biblia, cree en Él y será salvo? ¿Cómo que no? Claro que sí. Juan 3:16, cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? Ese fue mi dilema esta semana. Esta semana yo estaba pensando y dije, ok,
¿cómo me muevo? ¿Cómo me obligo a evangelizar? ¿Cómo lo asumo como una parte de mi identidad como creyente? Así que estaba pensando con quiénes yo voy a tener contacto. Y en Semana Santa yo estuve trancado en mi casa, cuidando a mi esposa y estudiando para el sermón de hoy. Así que en un momento cuando salí, un día dijimos, vamos a ir a comprar comida, vamos a comprarla y vamos a regresar. Entonces yo pensé, este va a ser mi único chance en esta semana de yo tener contacto con un inconverso. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Y ¿saben qué, mis hermanos? Yo creo que esa es la pregunta que nosotros nos deberíamos estar haciendo constantemente. ¿Por qué no ahora? Cuando nosotros estamos diciendo, pero ¿por qué si yo debería predicar? No lo vamos a hacer. Entonces yo fui todo el camino y fui pensando, ¿qué yo le voy a decir a la persona que me entregue la papita frita? ¿Qué yo le voy a decir que promueva el evangelio? Y ya yo venía pensando en mis 4 esenciales: Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. ¿Y cómo yo empaqueto todo eso? Empaqueto todo eso en una oración, porque no voy a tener más de una oración cuando me entreguen los hamburgues y la papita. Y ese no es el sitio para predicar, porque hay gente atrás. Entonces yo fui pensando, y bueno, fácil. Eso era un jueves. Yo le voy a decir en el día algo como, por favor, mañana, y yo sabía por el viernes de la muerte de Cristo, todo el mundo iba a estar de fiesta y todo el mundo recordaba de qué se trata esto. Yo le decía, ok, mañana por favor recuerda que fue necesario que Cristo muriera por nosotros, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo decía, yo sé que eso es el evangelio, pero en mi cultura nadie tiene problema con eso. Casi nadie. Esa partecita de el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ¿qué? Así que tuve que añadirle a ese versículo que está bastante conectado con Juan 3:16, tuve que añadirle, para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De acuerdo? ¿Dice eso ese versículo? No, pero yo creo que en otros evangelios se puede usar. Entonces eso fue, yo fui en mi camino, me van a entregar mi papita, me van a entregar mi cosa. Ok, acuérdate, que nosotros que no sé. Cuando ella me fue a entregarlo, me lo entregó, yo me volteé, ella se iba y dije, ¡no! Tengo que decirle, dije, ¡hey, joven! Y entonces ella se volteó y yo le comencé a decir todo. Yo pensé que me iba a ver con cara de este tipo tan raro, tan... ¿Saben lo que hizo? Me sonrió y me dijo, amén. Yo no sé cuál es la condición espiritual de ella. No tengo idea. ¿Ok? Pero en nuestro país ustedes se van a encontrar con personas que aún explicándole el evangelio bíblicamente, ellos creen que lo saben y creen que lo tienen. Por eso vamos a necesitar más conversaciones con estas personas. ¿Ok? Así que, ¿es eso todo lo que uno necesita saber, esos 4 esenciales para llegar a entender el evangelio? ¿Saben qué? Como esencial sí. Pero el evangelio es muchísimo más que lo que nosotros acabamos de mencionar. ¿Ok? Hay muchísimo más contenido. Solamente en ese libro de John Piper, él rastrea en las escrituras 50 razones por las que vino Jesús a morir. Y eso es solamente hablando de razones por las que vino a morir. Eso sin meterse en la naturaleza de Jesús ni en nada de eso. Entonces, imagínense que ustedes crean que para ustedes evangelizar necesitan saberse las 50 razones. No se las necesitan saber. Miren, solamente una muestra. Ahí están las primeras 10. Para absorber la ira de Dios, esa a nadie le gusta oír. Para complacer al Padre Celestial, para aprender obediencia, para lograr su propia resurrección, para mostrar las riquezas de la gracia y el amor de Dios, para mostrar amor por nosotros, para cancelar las deudas legales de la ley contra nosotros, para convertirse en el rescate por muchos, y 40 más.
¿Ustedes quieren profundizar acerca del Evangelio? Usen ese libro, entre otros muchos. Pero es necesario conocer todo eso para ustedes poder comenzar a decirle al pecador cuál es su necesidad frente a Dios y dónde saciarla, dónde cubrirla. No se necesita. Entonces, si ustedes creen que ser competente para compartir el Evangelio es saber todo eso, jamás van a llegar. Pero si saben las 4 verdades esenciales que acabamos de pasar muy rápidamente, tan esenciales que yo creo que no era necesario que ustedes vinieran a clase, porque ustedes tienen más de 10 años, la mayoría aquí, más de 10 años en el Evangelio. Yo no le dije nada nuevo hoy, nada que aquí no se haya predicado 800 veces. Pero el asunto es, vamos a clarificarlo para que cuando lo hablemos todos sepamos de qué estamos hablando. Y luego a partir de la semana que viene vamos a ver, cómo comenzar a discernirlo, que sí, que no, y cómo hablarlo. Ahora vamos a confirmar su aprendizaje. Eso es otra palabra bonita para hablar de examen. Vamos a ver qué tanto entendieron. Y créanme que estoy casi seguro que la mayoría va a tener todo bien. Por razones de tiempo, no creo que nos dé el chance de revisar las respuestas ahora. La semana que viene lo haríamos. Pero al final, tengan en cuenta esto. Cuando ustedes se le vayan a dar a enviar, o le den a enviar, o submit, como aparecería en inglés, le va a aparecer su nota. ¿Cuáles ustedes tuvieron buenas y cuáles tuvieron malas? ¿De acuerdo? Así que intentemos. En cuanto al examen que ustedes tomaron ahora, o la prueba de aprendizaje. Si ustedes sacaron más de 80, usted puede evangelizar esta semana. Seguro que sí. Y usted va a decir, pero es que eso yo me lo sabía antes de llegar. Entonces ve que el problema no era lo que usted iba a aprender aquí. El problema son nuestras actitudes, nuestros temores, nuestra falta de convicción, o no hemos entendido que el evangelismo es parte de nuestras disciplinas de gracia. A eso vamos a regresar la próxima clase. Pero para que ustedes vean algo, al principio de la clase pusimos cuáles son los diferentes tipos de énfasis evangelísticos que hay usualmente. La mayoría de ustedes contestó que el evangelio, el énfasis debería ser que es el mensaje de buenas nuevas de salvación. Con eso nosotros estamos de acuerdo. De eso se trató la clase de hoy. El evangelio es el mensaje de Dios mediante el cual somos salvos. Ahora, fíjense cuando ustedes tenían que decir en República Dominicana cuál es el énfasis más común. Aparece evangelio de salvación, pero miren el otro grande entre nosotros, transformación personal, cambio. El Señor te puede ayudar con tus adicciones, con tus frustraciones, con tu dolor, y a veces hacemos de eso el énfasis. ¿Está eso en las Escrituras? Claro que sí. El punto es el énfasis. Y el otro, bien votado, es el evangelio de la prosperidad. Si ustedes me preguntan, yo creo que ese es el más abundante. Aún entre personas que no se llaman de la prosperidad. Al final, detrás, está un mensaje de bendición en el que todos somos cuidados, bendecidos, alentados. ¿Y está eso en la Biblia? Claro que sí. Pero se ignora la ira de Dios y la necesidad de Cristo para cubrir esa ira. Mis hermanos, la tarea, para terminar, la tarea de esta semana. Repasa 2 Corintios 5. Repásalo. La semana que viene puede ser que te pregunten de nuevo. Ora. Mantengámonos orando. Sigan con la persona que ustedes se supone que escogieron para orar, para evangelizarla, para orar por ella y para encontrar oportunidades para hablar con ella.
y fórcense. Señor, ¿qué me detiene? Ayúdame a hablar. Y la otra parte de la tarea es repasa los 4 elementos esenciales que vimos hoy. Recuérdense que lo encuentran en Church Center esta tarde, al final de la tarde. Por cada elemento, Dios, el hombre, Cristo y la respuesta, escoge un pasaje bíblico que lo apoye. Es sumamente importante que ustedes le puedan responder a las personas con Biblia, porque si no es opinión contra opinión. ¿Ok? Un pasaje que ustedes van a fundamentar su mensaje y prepárate para compartir el evangelio con alguien en la próxima semana. Entre nosotros vamos a hacer el ejercicio. ¿Ok? Así que repasen los 4 elementos, escojan un versículo que sea el apoyo para cada uno de esos elementos y vayan pensando, ¿cómo yo se lo puedo resumir a una persona en la iglesia? Recuérdense que vamos a practicar aquí, que es nuestra zona de confort, nuestra área de seguridad, para prepararnos para luego salir a la guerra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Empecemos desde aquí. No hay preguntas, todo claro. Vamos. Mario, ¿tú tienes una pregunta? Dímela. Un pequeño comentario sobre lo que tú dijiste, que le agregaste la palabra arrepentimiento al versículo. Y quería decir que en la Biblia vemos que Jesús usa una traducción, él usa la Septuaginta. Y a veces uno ve un versículo que dijo Jesús en un lado, entonces cuando viene y lo ve en otro lado, y va al original, encuentra que hay diferencias. Y la diferencia pues es eso, que él estaba citando la Septuaginta, después se citó la Hebrea en otro lado. Y entiendo que lo correcto es lo que tú hiciste. O sea, el versículo dice eso, pero la intención del versículo, según nuestra cultura, es agregarle ese pedacito. Sí, y de hecho está fundamentada en las Escrituras. Si ustedes van a cuando Jesús resume su mensaje, ¿de qué se trata? Arrepentidos y creed, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok?